Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 1 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Comenzamos una nueva aventura dentro de la comunidad, ya dando un paso importante, un paso cualitativo a lo que es el conocimiento dentro del mundo del desarrollo en ambiente web. Por ahí nos falta desarrollar algunos videos todavía sobre PHP orientado a objetos, pero la verdad de las cosas es que ya el paso lógico, cierto, era que comenzáramos a trabajar con algún marco de trabajo, en este caso con un framework. Estuve pensando bastante qué era lo que podíamos hacer respecto de esto, con qué framework podíamos comenzar a trabajar. La verdad revisé varios, revisé Symfony, revisé Cake también, revisé CodeIgniter, estuve revisando algunos más nuevos como G por ejemplo, pero conversando con algunos profesores por ahí llegué a la conclusión de que lo mejor era, si realmente se quiere enseñar un framework, ¿por qué no enseñar el padre de todos los frameworks, PHP, que en este caso es Zen Framework? Zen Framework es el framework por excelencia que fue uno de los primeros en crearse. No voy a entrar en historia ni nada de eso porque creo que eso es alargar el video innecesariamente y les aseguro que no es lo que queremos hacer acá. Yo estoy seguro que ya todos quieren que lo vamos a instalar enseguida y colocar su hola mundo para correr desnudos por la casa, pero tranquilos, antes de correr desnudos por la casa creo que es importante que nos demos un tiempo, ¿cierto?, para que veamos algunas cositas respecto de las características de Zen Framework para que lo conozcamos y por supuesto en este primer video lo dejemos instalado y con el respectivo hola mundo funcionando. Bien, un par de aclaraciones que creo que es importante hacer a la hora de comenzar a trabajar con un framework, sobre todo las personas que van a trabajar por primera vez con una herramienta como esta. Ya los que lo han hecho van a entender perfectamente lo que les voy a comentar ahora. Y esto dice relación con que al trabajar con un framework, sobre todo en su última versión, es muy importante, amigos, que tengan instalada la última versión de PHP en sus computadores. En este caso estamos hablando de la versión 5.4. Por ahí hay algunos alumnos que me decían que tenían instalada la versión 6 de PHP, pero recuerden que esta es una versión alfa todavía, no es una versión release, no es una versión estable. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar con lo que nos sugiere la documentación de PHP, que por cierto vamos a conversar un poco de ese tema porque Zen Framework tiene una característica muy importante respecto de lo que es el mismo PHP. Bien, dicho eso, yo les recomiendo que se instalen de todos los servidores que probé, por lo menos en ambiente Windows. Me quedo con Champ Server en su última versión. La verdad me instaló todo lo necesario para trabajar con las últimas actualizaciones de los software necesarios para poder trabajar, en este caso con Apache, PHP 5.4, MySQL 5 y algo, ¿verdad? Y PHP MyAdmin. También por ahí me instaló otras cosas que son para otros temas, por ejemplo el Tomcat de Java, ¿verdad? Y el FileZilla, que es para subir archivos de tipo FTP. Bien, pero eso, básicamente eso. Otra cosa, respecto de los editores, muchachos, que por ahí más de algunos también estoy seguro, sé lo que tengo, sé los alumnos que tengo me van a preguntar: oye César, ¿con qué editor trabajo el Zen Framework? Miren, como la mayoría de los que me conocen sabe lo que les voy a responder, acá da lo mismo el editor porque yo les voy a enseñar a trabajar a código. ¿Ya? Vamos a revisar minuciosamente cada una de las funciones, cada una de las funcionalidades, perdón, porque en realidad no creo que no me dé la cabeza ni a mí ni a nadie para analizar línea por línea cómo está hecho el código de un framework, sino que lo que vamos a hacer es más que todo un curso práctico para ir tomando fuerza y tomando conocimiento para poder ir desarrollando aplicaciones con este framework e irle perdiendo el miedo. Así que eso, yo en lo personal, por ejemplo, trabajo con PHP Designer, que me parece una herramienta muy buena, pero por ahí es paga, así que si quieres trabajar con otra, por ahí el Node.js, te iba a decir, el Sublime Text funciona perfectamente. Estoy loco con el Node.js porque por ahí está metiéndole las manos también. El Sublime también puede ser el mismo Aptana, hay varios editores, pero como les digo, eso da lo mismo. Y antes de seguir dando la lata, para terminar dándole la lata del principio de siempre, respondo una pregunta que me hacía un alumno el otro día, que él me decía: César, yo tengo que pagar para usar Zen Framework.
Y me pareció bastante curiosa la pregunta y le pregunté por qué lo hacía. Y él me decía que era porque él pensaba que al trabajar con Zend Framework necesariamente tenía que trabajar con el IDE Zend Developer, que en este caso está siendo, por ejemplo, muy utilizado para aplicaciones web. Y la verdad no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Así que ojo con eso. Acá Zend Framework es un framework totalmente gratuito, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con algún tipo de editor. Vamos a ver si que tiene unas características que es importante que ustedes se vayan haciéndose amigos de ellas, más allá de lo que es su entorno de trabajo como tal. Ya lo vamos a ver ahora. Así que comenzamos la aventura. Me voy a tomar mi vaso de agua respectivo. Y comenzamos la aventura. Bien, lo primero que tenemos que saber nosotros, muchachos, cuando nos vamos a insertar dentro del mundo de un framework es qué es un framework, porque si no, imagínate, si no vamos a colocarnos de forma cuadrada y a trabajar con un framework y darle y no, a la larga nunca vamos a entender la verdadera funcionalidad. Y lo mejor para explicarte esto es contarte una pequeña historia. Una vez yo fui a una charla por ahí de una universidad, la Universidad de Chile acá, y ellos lanzaron una nueva carrera que se llama Ingeniería de Procesos. Es una carrera nueva, entiendo que en otros países recién también está tomando fuerza, y en este caso el expositor mencionó la palabra framework y la mencionó muchas veces. Entonces había muchos desarrolladores ahí, la mayoría le preguntaba que si él se refería a un framework y que qué framework iban a enseñar en la carrera. Y el expositor se rió mucho porque él dijo, a ver, miren, primero que todo hay una confusión de términos que de la gente que desarrolla los frameworks debiera preocuparse. Ya lamentablemente ya la palabra se arraigó en el lenguaje coloquial de los programadores, pero el framework en realidad no está dirigido a la programación en general. De hecho, si nosotros dividimos la palabra framework, estamos hablando de un marco de trabajo. Recuerda, es una palabra compuesta en inglés. Frame significa marco y work significa trabajo. Por lo tanto, es un marco de trabajo para colocar orden, para colocar mayor orden en lo que es la gestión de procesos, para tener también mayor independencia. Ya te voy a explicar qué significa eso, para poder aplicar patrones, que no es lo mismo que trabajar con un framework, son dos cosas totalmente diferentes. Para muestra un botón, de hecho, voy a nombrar las primeras y vamos a ir para él. Y mayor seguridad. Al yo hablar de mayor orden, me refiero a que voy a trabajar de manera más meticulosa y de manera más controlada. Voy a tener la posibilidad de, al trabajar, por ejemplo, con un sistema modular de gestión, como es el que me ofrecen los frameworks, voy a poder, por ejemplo, tener un mayor sistema de control, la posibilidad de controlar de manera más eficiente las tareas, ya sea mía o de mi equipo de trabajo. Recuerden que siempre, sobre todo en el desarrollo de software a nivel un poco más grande, se trabaja en equipos de trabajo e inclusive son equipos multidisciplinarios. Trabajan diseñadores, programadores, por ahí yo he visto, qué sé yo, hasta cantantes programando. Entonces, pero bueno, ese es otro tema que lo podemos conversar otro día con un par de coronas entre medio. Entonces, el tema del orden es muy importante, muchachos. Mayor independencia. ¿Qué se refiere esto? Miren, al más de alguno de ustedes se va a reír con esto, porque a más de alguno le tiene que haber pasado. Es muy típico que cuando se están desarrollando software, y sobre todo en agencias chicas, ¿verdad? Se muere el programador o se va el programador que había y queda la literal escoba. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un nuevo programador a tomar el código del programador antiguo, adaptarse a su metodología, y eso ralentiza los procesos de trabajo y todo. Una de las principales ventajas que tiene el uso de framework es precisamente la independencia, porque yo al trabajar con un framework voy a generar que cualquier programador que yo contrate o cualquier programador que quiera ayudarme a desarrollar lo que yo estoy trabajando va a tener que hacerlo bajo las directrices que me ofrece el framework con el que yo estoy trabajando. Siempre cuando me preguntan a mí qué framework yo prefiero, yo siempre me hago el loco, porque no me gustan los frameworks a mí. Yo soy un programador muy atípico, pero yo tengo una razón para eso, porque generalmente trabajo solo. Pero reconozco que las veces que me ha tocado trabajar en equipo, siento que ha sido muy importante aplicar algún framework. Entonces creo que ahí tengo que ser súper sincero con usted. De hecho, yo, como vieron en el taller práctico, me creé mi propio método de MVC, un poco bastante artesanal, por decirlo de alguna forma, pero que me ha permitido desarrollar la mayoría de las aplicaciones que yo he hecho. Pero reconozco la enorme potencialidad que tiene, por ejemplo, el uso de alguno de los principales frameworks, porque
una cosa que yo les voy a aclarar es que yo no considero que ni Zen Framework ni ninguno sea mejor que el otro. Cada uno tiene sus cosas buenas y cosas malas respecto de los demás. ¿Por qué yo elegí Zen Framework? Porque ahora lo vamos a ver en las características y te voy a explicar por qué. Pero básicamente quiero dejar en claro eso, que yo, y es una humilde opinión, yo no estoy diciendo que ninguno es mejor que otro. Tal como te decía recién, los frameworks entonces te permiten aplicar patrones, por ejemplo, MVC, el Doctrine, ORM, Factory, qué sé yo, que son patrones de desarrollo que te permiten... ¿Qué es un patrón de desarrollo? Un patrón de desarrollo es un conjunto de directrices, ¿verdad?, que te permiten trabajar de determinada forma, y tú al aplicar esas directrices, ¿verdad?, vas a trabajar de forma ordenada y vas a poder, lo mismo, va a poder haber una gestión de control mucho más eficiente. De hecho ahora, por ejemplo, me da risa porque en Linux Center andan todos loquitos con el ITIL. Y me dio risa la última vez que fui, bueno, yo no voy hace meses, pero la última vez que fui me dio risa en una conversación de pasillo con algunos profesores de ahí, y estaban todos loquitos con aprender ITIL, ¿verdad? Y porque ITIL la lleva y todo tiene que funcionar en ITIL, y claro, es un framework, pero no es un framework para desarrollar. Y ahí yo les decía, a ver, framework no es y lo mismo que les decía ahora, framework no es para desarrollar, sino que es un marco de trabajo. Entonces ahí a la larga todos estuvieron muy de acuerdo. Y finalmente, para no seguirte dando la lata, todos los frameworks te proporcionan mayor seguridad, obvio, porque al trabajar con estándares, y ojo, la mayoría de los frameworks, los que son serios, por supuesto, porque hay otros que vi por ahí que de cero tienen lo que yo tengo de cantante, no son muy seguros porque no están trabajados de acuerdo a las últimas tendencias de desarrollo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso para evitarnos algún tipo de problema. Una cosa sí aclaro, que ninguna aplicación web, absolutamente ninguna, está 100% libre de algún ataque de un hacker. Ojo con eso también, pero evidentemente el uso de un framework que está desarrollado por personas que llevan años en esto, ¿verdad?, y que han estudiado bastante el tema de la seguridad y el tema de los patrones que pueden aplicar para ofrecer una herramienta que sea sencilla y escalable para poder trabajar los desarrollos. Así que esa es un poco lo primero que te quería comentar respecto a por qué tenemos que utilizar un framework y a la larga, ¿qué es un framework? Bien, vamos a entrar en materia. Te decía que te iba a comentar más adelante, bueno, acá lo voy a hacer, por qué yo elegí Zen Framework y no otro. Porque más de alguno me va a decir, César, mira, yo trabajo con yo estoy seguro que me van a salir 3 frameworks al baile. Uno es Symfony, el otro es CodeIgniter y el otro es G, porque andan todos loquitos con G Framework también. Evidentemente hay más, pero la mayoría de los comentarios o correos que me han llegado a mí están orientados a esos 3 frameworks. ¿Por qué yo elijo Zen Framework? Acá les explico un poco. Primero, porque ellos tienen administración de PHP. Creo que ya con eso es una de las principales razones. ¿Qué quiere decir que ellos tengan la administración de PHP? Fácil, que todas las actualizaciones que se están desarrollando para PHP hoy en día de manera formal, porque hay otras que son informales como las que están asociadas a Symfony, al proyecto Perl, por ejemplo, que todavía sigue con bastante fuerza, ¿verdad?, al proyecto PHP Class, que en realidad es un repositorio, pero por ahí también ha hecho bastantes aportes, son simplemente paralelos a lo que es la propuesta final de la gente de Zen Framework para las mejoras, y son los que están liberando las versiones y todo eso. Entonces es muy importante que tengamos presente primero que todo ese punto. Basado en eso mismo, Zen Framework está basado en un 100% en el SPL, en el Standard PHP Library. Ustedes dirán, oye, ¿con qué se come eso? Yo, al que me pregunte eso, yo le voy a regañar porque en el taller práctico de PHP les comenté que era eso. Recuerden que el Standard PHP Library es un conjunto de clases que tiene el core de PHP creo que desde la versión 2 en adelante, o 3, no recuerdo bien. Perdón, 5.2 en adelante o 5.3, creo, no estoy seguro. La gente de Zen Framework creó un conjunto de clases para manejar algunas tareas que son repetitivas. Por ejemplo, creó la clase ArrayObject, creó la clase Date, creó la clase PDO, que hoy en día de hecho es la que te están recomendando para hacer las conexiones a las bases de datos utilizando una capa de abstracción. Ya en el curso, y de hecho en los últimos videos de PHP orientado a objetos, ya hicimos un sistemita de facturación basado 100% en PDO. Entonces es importante ya irnos acostumbrando e ir soltando la mano con eso. Un dato que no es menor, es un framework gratuito.
por ahí más de alguno también va a valorar esto bastante. Es un framework muy potente, la verdad que la potencia que tiene Zen Framework me ha sorprendido y cada vez que le meto más las manos más me sorprendo. Así que vamos a ir viendo a poquito ahí la medida del tiempo. Ustedes saben que de repente me demoro en grabar los videos, pero es por tiempo, muchachos. Vamos a ir viendo que Zen Framework es bastante potente y en mi humilde opinión por ahí está un poquito más adelante que los demás. Es bastante flexible también porque, por ejemplo, nosotros podemos ocuparlo tanto como un framework y también ocupar sus módulos por separado. Un ejemplo muy clásico de esto es el uso de la API de YouTube. La API de YouTube está basada en Zen Framework, y de hecho acá también les comentaba lo mismo abajo. Está basada en Zen Framework y utiliza un objeto del mismo framework que se llama GDate, que se usa para hacer el envío de información desde una web, sobre todo cuando se hace el upload de videos desde un sitio web hacia el canal de YouTube. Entonces lo que se usa ahí es el objeto GDate. Vamos a ver si yo tengo comprometido esto y les he quedado mal, muchachos, a ver si hacemos un videito sobre eso. Por ahí la otra vez en un Hangout lo estábamos haciendo, pero la conexión no me permitió terminar de hacer lo que estaba haciendo, así que les pido disculpas por eso, pero lo vamos a tratar de solucionar. Tiene full seguridad, es decir que ha pensado en todos los últimos posibles formas de ataque, pero ojo, aquí cuando nosotros hablamos de full seguridad quiere decir en ambiente web, porque por ejemplo yo acá puedo validar con Zen Framework de manera muy sencilla, que me inserten un exploit, que me hagan un benchmark a la base de datos, que me inserten un .bat, qué sé yo, en el servidor Linux en donde está corriendo mi aplicación, que me suban algún document object model que sea dañino, que me suban algún spyware, pero hay cosas de las que yo no me puedo proteger con Zen Framework porque ya no depende de él. Por ejemplo, que me reemplacen mi cuenta FTP, que me borren mis archivos de mi servidor, qué sé yo, que me borren mi base de datos por consola a través de un SSH, ¿verdad? Entonces por ahí también hay que ser bien objetivo a la hora de opinar sobre el tema de la seguridad asociada no solamente a Zen Framework, sino a cualquiera de los frameworks que andan por ahí dando vueltas. Una cosa muy importante, que ya esto está relacionado con entrar ya a lo que es Zen Framework. Es un framework que, a diferencia de otros, es total y completamente orientado a eventos. Vamos a ver después que tiene un módulo que se llama Service Manager, que lo que hace, y Event Manager, perdón, Service Manager es para otra cosa, tiene un módulo que se llama Event Manager, que trabaja solamente en base a listeners. Y bueno, por ahí el profesor Jesús Conde explicaba la otra vez lo que eran los listeners en el curso de Java, y él decía que la mejor definición para decir lo que es un listener es que es un guardia, un vigilante que está esperando que se desencadene algún evento para realizar alguna acción. Son escuchas que uno coloca, ¿verdad? De hecho hay un patrón que ocupa Zen Framework que se llama Observer, que precisamente lo que hace es manejar los listeners que están asociados al módulo Event Manager. Ya eso lo vamos a ver después en más detalle, tranquilo, pero es importante ya irte comentando eso para que te vayas motivando. Y bueno, lo que yo te decía, que la mayoría de las APIs de las redes sociales están basadas en Zen Framework precisamente por lo mismo, porque es el framework que de cierta manera es como el framework formal, por decirlo de alguna forma. Reitero lo que dije al principio, no es que sea el mejor, sino que es como el framework formal para lo que PHP se refiere, porque hay otros frameworks que funcionan para otros lenguajes, por ejemplo Django, qué sé yo, Ruby on Rails, en fin, da lo mismo, pero acá estamos hablando de PHP. Entrando aún más en materia, podemos revisar algunas de las principales características que tiene Zen Framework. Primero, que tiene un sistema de autoloading mejorado respecto a la versión 1. La versión 1, amigos míos, trabajaba en base a un autoloading clásico, muy parecido a los que usan los demás frameworks. Ahora, por ejemplo, la gente de Zen Framework incorporó el uso de los namespace dentro de PHP. Para los que no sepan lo que es un namespace es porque quizás nunca han trabajado con otro lenguaje que no sea PHP. Pero por ejemplo en Java son muy útiles, son muy utilizados y están más que todo asociados a los packages, al uso de los paquetes, ¿cierto? De grupos que son grupos de clases, ¿cierto? Que yo los paquetes los puedo utilizar. Bueno, el namespace es una forma novedosa, aunque ojo, novedosa para PHP, porque en realidad los namespaces existen hace rato, que se usa para el manejo de rutas, para el enrutamiento. Aquí ya no existe tanto, no se usa tanto el require once ni nada de eso, sino que se usa el namespace.
Lo que te comentaba es un framework basado 100, bueno, aquí me faltó el porcentaje, 100% en eventos a través del Event Manager. Ya como te digo, vamos a ver en detalle lo que es eso más adelante. Es muy sencillo de manejar y trabajar con el DOM, con el Document Object Model. Para quien no sepa lo que es esto, cuando hablamos de Document Object Model hablamos de JavaScript, CSS, las imágenes, el HTML, el XML, en fin. Es muy sencillo, por ejemplo, aplicar librerías, por ejemplo jQuery, Bootstrap de Twitter, ¿verdad? Que hoy en día la mayoría de los desarrolladores está usándola, extendida.js, de Sencha, en fin. Lo que quieras usar acá, la verdad es muy sencillo utilizarlo, no tiene mayor ciencia. Zend Framework tiene, perdón, estaba quemando un poco de agüita. Zend Framework tiene una funcionalidad para manejar los layouts, ya lo vamos a ver en un próximo video, que te permite una flexibilidad enorme a la hora de manejar la interfaz gráfica de las aplicaciones que tú vas a desarrollar. Una de las principales, quizás, excusas, o que no quiero ocupar la palabra excusa porque no es lo correcto, una de las principales trabas o paredes con las que se encuentran los desarrolladores es precisamente darle diseño a las aplicaciones desarrolladas con framework, y es porque muchas veces tienes que hacer muchas cosas para poder hacer eso, y acá no, acá tú simplemente creas tu layout y le haces las configuraciones necesarias y ya, listo. Acá tampoco hay que trabajar tanto con consola ni nada, lo único sí que cada vez que se crea un proyecto hay que desempaquetar los archivos comprimidos en el formato PHAR, que es un formato de compresión que está asociado a Zend Framework para trabajar todo lo necesario. Vamos a ver que dentro de las características de Zend Framework hoy en día nos ofrecen una herramienta que se llama Zend Skeletor, que lo que hace es permitirnos hacer una instalación express del framework y poder trabajar de manera mucho más rápida con el sin estar haciendo tantas configuraciones ni cambiando cosas por aquí y por allá, sino que yo bajo el punto RAR ahora lo vamos a ver, de un GitHub, lo bajo, lo coloco en el servidor, escribo mi hola mundo y listo, estoy listo para trabajar. No tiene mayor ciencia que eso. Y bueno, hay que también descomprimir el PHR, pero vamos a ver que es bastante sencillo. También Zend Framework utiliza uno de los principales patrones, ¿verdad?, de desarrollo. En este caso, por ejemplo, lo que yo te decía, el Observer para los listeners, el MVC o MVC si se ponen gringos, ¿verdad?, el Doctrine, el ORM, el Object Relationship Mapping, bueno, no sé cómo se pronunciará eso, entre otros. Por ahí también anda metido Factory, no lo quise poner porque no estoy seguro, pero por ahí estuve viendo algunos plugins que también utilizan eso. Y una de las principales características también que tiene Zend Framework es que utiliza un método, lo vamos a ver, para conectarnos a la base de datos, que es bastante flexible y que a través de una capa de abstracción, ¿verdad?, nos va a permitir conectarnos a cualquier motor de base de datos, ya sea en ambiente SQL relacional o en ambiente no SQL relacional. Entonces es muy interesante que tengamos en consideración eso, porque una de las, yo creo, en mi humilde opinión, una de las quizás principales razones por las cuales nosotros debiéramos elegir alguno de los frameworks es precisamente por eso, la flexibilidad que nos dé para conectarnos a cualquier motor de base de datos. Hoy en día andan todos loquitos con el NoSQL, por ejemplo, con el MongoDB y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por ahí también con Postgre, en lugar de utilizar utilizar MySQL. Los grandes proyectos están también pensados trabajarlos con SQL Server, con Oracle, ¿verdad? Entonces por ahí es muy útil que un framework te permita, ¿cierto?, trabajar con cualquier conexión a base de datos de manera muy sencilla. Bien, antes de ir a bajarlo, instalarlo y todo, te comento que tenga presente esto, que el uso de Zend Framework yo no lo recomendaría para hacer páginas web sencillas. La idea de usar un framework como este, que es tan potente, evidentemente yo creo que está asociada cuando te toca hacer una aplicación un poco más compleja. O sea, si tienes que hacer una página web, no sé, para una empresa que quiere un quiénes somos, un homie, un formulario de contacto, evidentemente Zend Framework es como no sé, usar un tanque para ir a arreglar una pelea del colegio de tu hijo. Creo que mejor ejemplo que ese no hay.
Entonces por ahí hay que tener muy presente eso. Send Framework en todo caso tiene bastante flexibilidad para hacer lo que sea, carros de compra, e-commerce, ojo, no es lo mismo e-commerce que carro de compra, qué sé yo, sistemas de facturación y todo eso, te anda perfecto, pero es muy importante tener presente que no, si vas a usar algo más sencillo, ¿verdad? Una aplicación sencilla, por ahí quizás es mejor usar un MVC artesanal como el que vimos en el taller práctico de PHP. Bien, ok, cerramos la presentación y vamos a la parte emocionante. Vamos a aquí cerrar el chat de mi web. Para los que no me conozcan, sobre todo las personas que no han seguido los cursos de PHP, este es mi sitio web, www.cesarcancino.com. Aquí los contenidos se van publicando de forma gratuita. Ya se debiera haber creado una categoría para Send Framework acá, así que la van a poder ver. Yo creo que va a quedar ubicada acá abajo. Así que ya saben. Otra cosa, y les voy a robar un minuto, les comento una cosa, muchachos. Les invito cordialmente a utilizar esta plataforma que se desarrolló precisamente para ustedes, para que se puedan ir creando sus currículum digitales y sus video currículum. Ya hoy en día es muy importante, muchachos, que tengan ustedes una presencia real en Internet y una presencia eficiente en Internet y una presencia activa en Internet. Recuerden que por ahí, tal como dijo alguien una vez, no es lo mismo estar presente en Internet a tener presencia en Internet. Entonces, creo que es muy importante hoy en día tener un currículum digital, y la verdad que acá yo les desarrollé uno bien sencillo. Por ahí, en comparación a LinkedIn o ese tipo de cosas, aquí no tienes que suscribirte ni nada, aquí tú creas tu currículum y lo muestras cuando tengas que mostrarlo, nada más, al igual que tu video currículum. Así que los invito a crearse. Ya como ven, son varias las personas que se han ido creando los suyos. Así que era importante compartir eso. Bien, ok, vamos a entrar en materia nuevamente. Vamos a ver, bueno, acá ya lo tengo instalado yo. Aquí estamos en la página oficial de Send Framework. Aquí puedes parar el video, puedes abrirla. Se llama framework.send.com. Bien, acá lo puedes descargar, ¿cierto? Puedes descargar la última versión. Acá se ve algunas de las características, ¿cierto? Que puedo hacer con Send Framework. Bueno, que aquí te dicen las características, que es modular, ¿cierto? Que es seguro. Hay una comunidad también muy grande, ¿cierto? Siempre resolviendo problemas. Es extensible en comparación a otros frameworks. Es extensible. ¿Qué quiere decir eso? Por ahí lo debería haber puesto yo en el listado de características. ¿Qué quiere decir que sea extensible? Es que Send Framework permite, a diferencia de otros frameworks, instalar plugins. Ya lo vamos a ver en su momento, que podemos incorporar plugins desarrollados por terceros, que son los denominados módulos, para poder desarrollar y realizar determinadas tareas. Por ejemplo, el plugin Gdate, que es para lo que yo te decía, para la API de YouTube. La verdad que el performance es bastante alto performance, y bueno, todo ese tipo de cosas. Así que acá tienes la información. Fíjate que quiénes son los que usan Send Framework. Creo que está de más ya, si lo usa Cisco, lo usa la BBC, ¿verdad? Creo que es una situación que nos hace, ¿cierto?, pensar en que efectivamente Send Framework es por el que nos debemos decidir. Pero yo no quiero decir eso por lo que les comentaba hace un rato, para no darles la lata de nuevo. Les decía que Send Framework tiene, entre otras cosas, la administración de PHP. Y también la página oficial de Send Framework te permite, ¿verdad?, generar certificaciones. Tú puedes venir acá y certificarte en el uso de Send Framework, ¿verdad?, rendir exámenes, ¿verdad? Evidentemente esto tiene un pequeño costo, pero que la verdad de las cosas es que no es la gran cosa. Fíjate que, por ejemplo, acá una de las certificaciones que tienen ellos es la de programación en PHP, lo que es un dato que no es menor. En PHP 5, ¿se dan cuenta? Entonces aquí respondo una de las preguntas que me han hecho varios alumnos respecto de: oye, César, ¿dónde yo me puedo certificar en PHP? Yo siempre los mando para acá, para Send Framework. Bueno, ahí ya los que les dio flojera buscar, ahí tienen el enlace, ¿verdad? framework.send.com, bla 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 bla. Ahí lo tengo seleccionado. Si quieres puedes parar el video, puedes revisar el tema. Voy a ocupar una frase de mi querido maestro Jesús Conde, que no está de más decirla. Aquí también tienes la documentación, tanto de la versión 2 como de la versión 1. Aquí recuerda que también puedes perfectamente utilizar la versión 1 y te va a funcionar, te aseguro, excelente. Pero es importante que tengas presente que
por más que yo haga cursos y que haga videos o otra persona haga cursos y los venda o hagan videos gratis o PDF, qué sé yo, lo que sea, siempre la primera fuente donde tú te vas a ir a capacitar y vas a ir a revisar es la documentación oficial del framework. Una de las principales objeciones que me colocan los alumnos cuando yo les digo eso: oye César, pero es que está en inglés. Oye, tienes Google Translate que te traduce prácticamente todo. Entonces no hay excusa hoy en día, muchachos. Bien, aparte siempre generalmente, sobre todo la documentación de Zen, trae ejemplos con los cuales tú prácticamente copias y pegas. Yo hablaba hace poco con una alumna de España, ¿verdad? Que ella me decía que quería ocupar la API de YouTube. Entonces yo le decía que más que yo explicarle cómo usarla, fuera la documentación. Y como a los 2 días después me escribió de nuevo por Facebook y me decía que, oye, tienes razón César, acá prácticamente en la documentación de YouTube es copiar y pegar el código sin tener que leer tanto. Bueno, acá en la documentación de Zen Framework pasa exactamente lo mismo. Bueno, acá pues tienes la guía de referencias de cada una de las versiones. Si alguien me lo va a preguntar por qué Zen Framework 2 y no Zen Framework 1, bueno, porque si usaba la 1 todos me iban a reclamar que no había usado la 2, entonces creo que era mejor partir por la 2 y por ahí después a ver si hacemos algo más sencillo con la 1. ¿Ok? Acá está lo que yo te decía, tú puedes trabajar con módulos después dentro de Zen Framework. Hay ya mucha gente que ha publicado módulos, ¿verdad? Que ha hecho y los ha querido compartir con el mundo. A esto se refiere cuando ellos hablan de lo que es la comunidad, una vibrante y activa comunidad y de usuarios es que basa las ayudas para compartirlas. Entonces acá está esa comunidad activa. Hay también unos foros en donde tú puedes ir revisando toda la información y los van subiendo a la cuenta de GitHub respectiva. Acá en general lo que se usa es GitHub. Así que eso, muchachos, para que vayan viendo acá. De hecho, espero yo estar próximamente en una de las fotos y espero que ustedes también lo estén acá en una de las fotografías que están aquí para que estemos presentes, ¿cierto?, dentro de la comunidad de Zen Framework y seamos activos. Por eso les decía que tener un currículum digital es importante para después, a través de eso, compartir, ¿cierto?, conocimientos con el mundo, ya sea en esta comunidad o en otras. ¿Bien? Ok. Ya entrando en materia, entrando ya a la parte final del video, yo creo que todos se van a quedar enojados conmigo si no les hago un hola mundo acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para trabajar con Zen Framework, yo creo que lo más lógico, ¿cierto?, es descargarlo. Entonces vamos a hacerlo. Hay varias formas de descargarlo. Lo podríamos hacer desde la página web oficial. Acá ya entré a Zen. Podríamos bajarlo desde acá, desde Download Now, ¿cierto? Bajar la versión que queramos. O utilizar lo que se propone en la versión 2 de Zen Framework, que es lo que te comentaba hace rato sobre el uso del Zen Skeletor Application. Creo que según lo que yo leí y por ahí he conversado con algunos profesores de acá del training, me decían que hoy en día la estadística de métrica de ellos les habla de que la mayoría de las descargas están asociadas a esta cuenta de GitHub. Es decir, este es el enlace, puedes parar el video y anotarlo, por ahí no hay ningún problema. Es https://github.com/zen-framework/zen con mayúscula Skeletor Application. No tienes que estar logueado acá, puedes descargarla perfectamente acá donde dice zip, sin ningún tipo de problema. Hay también acá alguna información sobre lo que es la instalación, tanto en ambiente Windows como en ambiente Linux. De hecho, acá en Linux ellos te sugieren realizar el trabajo de instalación con Composer, por ejemplo. Bien, puede ser una de las formas de hacer la instalación respectiva de el framework. No hay ningún problema con eso. Aquí puedes perfectamente revisar toda la información. De hecho, acá fíjate que por ejemplo en Linux tú puedes acceder directamente a través de la consola a hacer la instalación, ¿cierto?, mediante todos los comandos que están acá sin ningún tipo de problema.
Más de alguno va a decir, oye César, pero ¿y entonces hay que instalar este framework? No, 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 sino que puedes bajarlo y utilizarlo, o sea, a eso me refiero. De hecho, por ejemplo, a la gente que usa NetBeans, el NetBeans les va a pedir eso, o sea, el NetBeans les va a pedir que cada vez que vayan a bajarlo tienen que instalar un plugin asociado al NetBeans para que les pueda reconocer la funcionalidad de ese framework. Entonces, por ahí a eso básicamente se refiere esto. Entonces, lo que vas a hacer, yo en mi caso estoy trabajando con Windows 7, así que lo que hago es bajarme acá el .zip, pero tú puedes ya bajarte la versión que quieras para el, en este caso, el sistema operativo con el que estés trabajando. Bien, yo ya la bajé acá, aquí la tengo, en este caso este es el archivo que se te va a descargar, Send Skeletor Application Master, lo descomprimes. Aquí está, le vamos a cambiar el nombre, por ejemplo yo le voy a colocar clase 1. Bien, y acá tienes toda la estructura de directorios de Zen Framework. Esta es la estructura de directorios que se baja, ¿cierto?, junto con el sistema, con el software. Acá tienes, fíjate, un directorio llamado config, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en detalle los directorios en el próximo video. Creo que se va a recargar mucho si nos ponemos a analizar directorio por directorio. Fíjate que acá está el composer.phar, el que yo te decía que es el comprimido que trae todo lo necesario para trabajar. Y bueno, acá ya lo vamos a ir viendo los módulos, ¿cierto? Pero por ejemplo ya con esto se va creando la funcionalidad respectiva. Acá tienes, por ejemplo, la licencia, que por ahí es importante, más de alguna persona le va a interesar, sobre todo a los que son amigos de las formalidades. Aquí tienes la licencia sin ningún tipo de problema. Aquí ya tienes los autoloader y todo, pero como te digo, ya eso lo vamos a leer después. A mí me aparece este símbolo, porque yo instalé el Webmatrix, entonces por eso me lee los archivos con esa aplicación. Ese es el icono del Webmatrix, que es parte de Azure, de Microsoft, para trabajar Node.js. Entonces por eso tengo ese símbolo y no el de otro editor, por ejemplo como el PHP Designer, que es el que yo estoy utilizando. Básicamente eso. Vamos a ir acá entonces. Bien, una vez que nosotros descomprimimos, ¿cierto?, el directorio, bueno, tú lo puedes llamar como tú quieras, ¿verdad? Yo lo llamé clase 1 por un tema pedagógico, así los vamos a ir nombrando. Antes de ir a abrir el navegador tenemos que descomprimir el Composer. Y para descomprimir el Composer lo que vamos a hacer es ir a la consola de Windows. También esto perfectamente se puede hacer desde desde Linux o desde Mac, no sé, da lo mismo. Y tenemos que ir a ubicarnos en el directorio en donde nosotros tenemos alojado el proyecto. En este caso, como yo estoy usando Champ Server, yo lo tengo acá en el disco C, en el directorio Champ, en la carpeta htdocs, que es donde hay que guardar los directorios que yo quiero luego ver a través del servidor Apache en el navegador, lo que técnicamente se denomina como el webroot. Entonces es importante tener presente eso, muchachos. ¿Ok? Bien, una vez que entonces yo creé el directorio, voy a ir a ubicarme al directorio. Entonces lo hacemos a través del comando cd, ¿cierto? En Windows, cd, en este caso tengo que ir a, vamos a ver dónde tengo que ir, cd champ, creo que debiera ir yo, sí, cd champ, cd htdocs, ¿cierto? Cd curso zf2, bueno, ahí es donde estoy, ¿cierto? Y luego cd clase 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ubicarnos acá en el webroot, ¿cierto?, a través de la consola, para poder manejar y hacer lo que se llama descomprimir el composer.phar, ¿cierto?, que es con lo que nosotros vamos a hacer la instalación del framework para poder trabajar. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es instalar y habilitar más que todo todas las dependencias necesarias para que Zen Framework pueda tener la comunicación adecuada y en definitiva pueda ser el directorio y el grupo de directorios que haga funcionar tal framework y que en definitiva te permita darte la funcionalidad necesaria para poder trabajar. ¿Ok? Yo acá tengo anotadas los directorios que hay los comandos, ¿cierto?, que hay que utilizar
para que los tomes nota por si no los quieres ver aquí, no los puedes ver aquí en la consola, ¿cierto? Acá los tengo en el PHP Designer. De todas formas los vamos a ir anotando manualmente. Recuerda, lo primero entonces que hay que hacer es, a través de la consola, entrar al directorio donde tú tienes alojado tu proyecto. Una vez que hiciste eso, lo que vas a hacer es utilizar el comando php composer .phr y vas a utilizar la propiedad self update para que se actualicen las dependencias dentro del proyecto. Entonces presionas enter y técnicamente, si es que no tenemos algún error, generalmente a mí me dan errores las cosas cuando las voy realizando. Esperamos entonces, y ahí fíjate, se está haciendo el update de la versión. Acá, bueno, esto no tiene nada que ver. Se está haciendo el update, ¿cierto? Se está descargando todo y ya se hizo la descarga necesaria, ¿cierto?, de la versión, y ahí te dice el nombre de la versión con la que vas a trabajar. Y luego lo que haces es hacer la instalación de lo que acabas de descargar a través del mismo comando php composer. Voy a quitar el mouse ahí. Composer .phr, que recuerda que es el archivo que está en la raíz, ¿cierto?, de tu proyecto, composer.phr, y haces la instalación a través del comando install. Ahí fíjate que te dice el loading composer repositorios, ¿cierto? Lo que está haciendo es cargar los repositorios de composer con los paquetes de información. Eso es lo que dice ahí en inglés. Entonces esperamos un rato. Mientras eso sucede, te comento que no tienes que hacer más que esto. Ya acá no hay un tema de que tienes que crear los controladores por consola ni nada. Acá todo es bastante más sencillo, sobre todo cuando se usa Zen Skeleton. Dentro de los errores que te puede dar acá es que se te olvida hacer esto. Una de las principales preguntas que por ahí me han dado los alumnos del curso que hice en otro lado yo, era que, oye César, ¿sabes que no me corre el framework, no me funcionan las dependencias o no están los archivos con los que tú estás trabajando? ¿A ti te aparecen y a mí no? Claro, porque aquí el Zen Framework no se hizo la actualización y no se descomprimió el composer.phar. Entonces es importante tener presente eso. ¿Ok? Otra cosa que podemos comentar, ¿cierto?, es que todas las dependencias que se están instalando están desarrollándose dentro del directorio, ¿cierto?, en el que tenemos creado el proyecto. Pregunta del $1.000.000. Oye César, ¿y cada vez que yo creo un proyecto voy a tener que hacer eso? Sí, a no ser que saques una plantilla con el Composer ya instalado y la reutilices, que es lo que yo hago siempre. Entonces yo esto lo hice una pura vez y después lo que hago es copiar y pegar la carpeta de plantilla que genere. Y ahí con ella voy trabajando para que quizás no tengas que hacer esta instalación. Otra pregunta que me van a hacer, oye César, ¿y si yo quiero subir esto a un hosting? Bueno, ahí hay un detalle. Primero que todo tienes que fijarte las versiones de PHP con las que trabaja tu servidor de hosting, ¿ya? Y bueno, ya lo mejor es que descomprimas el Composer en local, ¿cierto? Lo hagas funcionar y luego simplemente lo subas a tu servidor para que ya técnicamente te funcione. De hecho, yo por ahí probé el Zen Framework 1 en mi dreamhost.com y la verdad me funcionó sin ningún problema. Probé el Zen Framework 2 y no me funcionó, pero es porque no tengo yo en el Dreamhost que yo tengo está trabajando con la versión 5.3 de PHP, entonces por ahí no me daba la posibilidad de trabajar con namespace todavía ni nada de eso, entonces básicamente por eso se cayó la instalación del Zen Framework. Entonces ya por eso te decía que para hacer páginas sencillas quizás el uso de Zen Framework no es recomendado, es recomendado más para hacer aplicaciones más potentes, más robustas, y evidentemente esas aplicaciones tienen que estar soportadas no por un hosting shared, por un hosting compartido, sino por ya estamos hablando de un dedicated server, ¿cierto? O un VPS que te permita tener un mayor control, ¿cierto?, de lo que es la funcionalidad de tu servidor. ¿Ok? Bien, como que por ahí quiso comenzar. Había parado el video unos minutos porque al parecer me estaba dando algún error. Ahí está descargando, ¿cierto?, todos los paquetes, lo que te decía, cargando los repositorios y los paquetes de información necesarios para poder trabajar, ¿cierto? Esperamos un poco. Bueno, a la mayoría de ustedes ya les debiera haber funcionado, ¿cierto? A mí mi conexión es un poco lenta. Bueno, acá ya lo hizo ya. Fíjate que podríamos nosotros darnos el tiempo de revisar lo que instaló. Fíjate, instaló todas estas dependencias. Fíjate del Doctrine Command, ¿cierto? Instaló las sugerencias, instaló el PECL wiref,
que es una implementación y referencias asociadas a las referencias de los callbacks, ¿cierto? Instaló el Send PDF, que es una herramienta por ahí que permite crear PDFs y códigos de barra, ¿cierto? Con Send Framework instaló las cosas básicas que están asociadas, por ejemplo, al Send Service, el reCAPTCHA, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Ahí vamos a ver después que se pueden instalar más plugins, pero estos son los básicos que están asociados al PHP Composer.phar, ¿cierto? Que trae las principales dependencias asociadas al trabajo con el Send Skeleton. Bien, una vez que hicimos esto, una vez que ejecutamos los dos comandos, podemos ir de nuevo acá a ver el directorio y vamos a ver por ahí los que fueron curiosos y revisaron, van a ver que hay más cositas, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Vamos entonces ahora a abrir acá en su servidor localhost / curso, bueno, en este caso el directorio en donde lo tienen, yo lo tengo acá en curso Send Framework 2 clase 1 y van a ir al directorio que se llama public y ahí, ¡tarán!, ahí está el Welcome to Send Framework 2. A los que ya les haya aparecido esta pantalla pueden correr desnudos por su casa, no hay ningún problema, los autorizo, ¿verdad? A los que no, bueno, a repetir el paso. Es súper sencillo, muchachos. Lo único que tienen que hacer, recuerden, es descomprimir el directorio y hacer estos dos pasos acá en la consola, nada más. Lo demás ya si no les funcionó porque quizás la descarga que hicieron en este caso del comprimido que descargaron, porque no voy a ocupar la palabra .zip ni .rar porque por ahí pueden estar trabajando también en Linux, entonces, o Linux para los más puristas, entonces es importante tener presente eso. Esta es la página por default que viene asociada al Send Framework. Desde acá cargan todas las herramientas. Después vamos a ver, por ejemplo, que vamos a trabajar con el módulo Send Application para trabajar lo que nosotros queramos. Vamos a ver después los métodos, por ejemplo, una de las cosas para terminar, podríamos crear una vista, ¿cierto? Y colocar acá en lugar de Welcome to Send Framework, en fin, podríamos colocar otra cosa. En fin, no me quiero complicar la existencia con eso, pero eso es muy sencillo de hacerlo. Acá está todo, ¿cierto? En el directorio Application, que es el que se va a utilizar por defecto. Y acá están las vistas, ¿cierto? Que se van a trabajar. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en el curso del taller práctico de PHP? Que yo saqué la idea de los PHTML de Send Framework. Ya había trabajado con eso, entonces me pareció súper útil para trabajar lo que es el MVC. Acá pueden ver un poco lo que es en este caso el Send Framework, ¿cierto? Acá está el texto que carga. Ya cuando veamos el tema de los layouts vamos a ver qué es todo esto. Pero básicamente acá ya tenemos nuestro Hola Mundo desde Send Framework. Podríamos ver también lo que es el controlador principal. Ya esto por ahí terminó el video, ¿cierto? Pero estoy mostrándote un poco para que te vayas motivando, ¿cierto? Con algunas cosas que están asociadas a lo que es el trabajo con el Send Framework. Acá, por ejemplo, acá tienes el caché, ¿cierto? Acá tienes las configuraciones, en fin. Ya eso lo vamos a ver en el próximo video. No hay mayor problema con eso. Acá tienes el controlador principal del index. Acá está el método, ¿cierto? Que llama al index. Una de las cosas que por ahí se podrían hacer acá es crear otro método, ¿cierto? Public function, qué sé yo, hola action. Un poco para ver la funcionalidad asociada a que se puede cargar otro texto. Por ejemplo, hacemos un return new view model y acá puedes, por ejemplo, pasar un array, en fin, no sé, puedes perfectamente pasar un array como texto y decir acá algún texto, por ejemplo, hola mundo desde Send. Y luego, bueno, para ver esto en pantalla, no voy a entrar en detalle, simplemente lo voy a hacer. Lo que haces es crear otra vista acá, en este caso, por ejemplo, hola, y le colocas, haces el llamado, ¿cierto?, a lo que tienes que llamar. Borras todo esto, por ejemplo, acá en un texto, por ejemplo, echo this hola, y listo. Y ahora, por ejemplo, acá
podrías llamar al método application index hola, y no habría mayor problema con eso. ¿Te fijas? Entonces es un poco lo que nosotros podemos llegar a hacer con el uso del Zen Framework. Creo que me equivoqué acá en la carga del directorio. Vamos a ver. Ahora sí, me he equivocado acá. Aquí tenía que colocarle texto porque estoy creando acá el array texto. Pero bueno, eso lo vamos a ver nosotros después en detalle. Ahora sí, acá lo tenemos. Entonces la ruta es public application / index / la vista que nosotros creamos. Y bueno, acá vas a ver que aquí está el texto, con el que ya aún más corren desnudos, ¿cierto?, por la casa, porque ya prácticamente hicimos un hola mundo, hicimos la instalación de Zen Framework y ya estamos nosotros en condiciones de ir a hacer otras cosas un poquito más avanzadas. Finalmente lo único que podríamos hacer acá, que yo creo que es una práctica que siempre le recomiendo a mis alumnos, es colocar tu nombre. Y listo. Y bueno, acá esto quizás adornarlo un poco, no sé, colocarlo en un H1 por ejemplo, pero ya eso es ya un lujo más que concentrarse en otras cosas. Ahí está. Bueno, el problema de los tildes no nos preocupemos por eso, ya después lo vamos a ver, pero básicamente acá estamos ya con nuestro hola mundo desde Zen Framework. Ya en los próximos videos, no sé cuándo irán a salir, así que por fin sin presiones, vamos a ir viendo otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver ya el árbol de directorios, vamos a ver algunos métodos para los renders, vamos a ver los layouts, cómo conectarnos a la base de datos, cómo manejar, crear módulos, ¿cierto?, crear controladores nuevos, introducir datos desde arreglos, manejar datos, manejar formularios, que son como las cosas más básicas dentro del uso de un framework. Así que espero que les haya gustado el curso. Bueno, acá voy a colocar mejor para que no terminar tan mal esto. Voy a colocar el tilde con una letra E ahí, ¿cierto?, para que no se vea tan mal. Ahora sí. Entonces esta es la imagen con la que nosotros nos vamos a quedar. Hola mundo desde Zen, soy, y ahí colocas tu nombre, ¿cierto? Y ya puedes ir revisando toda la información que vimos. Recuerda, aquí tienes el enlace de GitHub para descargar el Zen Skeletor Application. Acá tienes toda la documentación, ¿cierto? Así que no hay ningún problema. Recuerden, amigos, vayan por favor creándose sus currículum digitales para que los vayamos compartiendo con el mundo, ¿ya? Y cualquier duda vayan dejándola acá en la página web www.cesarcancino.com. vayan dejándomela en los comentarios del video y las vamos respondiendo sin ningún tipo de problemas. Así que eso, muchachos, vamos a dejar el video hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.